Por eso nuestro código contempla la edad. Dice que termina uno de madurar hasta los 22 años. Los adolescentes pueden cometer muchos delitos, pero todavía son inconscientes. Y muchas veces lo hacen para llevar a casa alimentos para la madre y para los hijos. Pero voy a empezar por los chiquitos, las niñas y los niños. Las niñas y los niños son los seres más indefensos. Y dice por ahí un autor que infancia es destino. Si tenemos a un niño feliz y tenemos a un niño realizado, vamos a tener ahí a un adolescente y a un hombre o una mujer feliz y realizado. Así es que es ahí la mano que mueve la cuna la que tiene que preocuparse porque sus niños estén cuidados y protegidos. Pero el Estado tiene también una corresponsabilidad y todavía más grande, porque los tiene que proteger de la misma sociedad. Por ellos tienen una ley especial, por eso no los podemos ver con los mismos ojos con los que vemos a los adultos. A nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes los deberíamos de tratar como quisiéramos que trataran a nuestros hijos. Ese es un principio. ¿Cuál es el propósito del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, junto con la Procuraduría del Niño, la niña y los adolescentes? Es que todos los juzgadores y las juzgadoras nos sensibilicemos y que al aplicar la ley la apliquemos pero con sentido de humanidad, con un sentido especial que cobije a nuestros niños. Si para un adulto es terrible pisar un juzgado, imagínense ustedes llevar a un niño ahí para que tenga que decidir entre los problemas que solo son de papá y mamá. No, tenemos que cuidarlos. Y el juez solamente debe de llamarlos cuando es estrictamente necesario. Imagínense ustedes estar el niño con un extraño que se dice juez o jueza y ver a papá y a mamá que están molestos, enojados, que traen problemas, porque finalmente los niños lo viven en sus casas. Y tener que decidir ahí ante un extraño, ¿con quién me quedo? Si a los dos quieren. Por un lado la madre es a veces hasta verdugo. Haz la tarea, lávate los dientes, lávate las manos, saca la ropa de mañana. A lo mejor el papá es Santa Claus. Cuando se acuerda de los hijos y de la casa, llega con un dulce, con un juguete, con una revista. Tenemos que ser psicólogos y psicólogas. Tenemos que cuidar a nuestros niños. El propósito de hoy, la convocatoria de hoy, tiene ese propósito. ¿Cuál? Que los impartidores de justicia, que todos los operadores, y se los digo, desde el que recibe el oficio para que se haga la promoción, hasta el que dicta la resolución que va a determinar en qué condiciones queda el niño. Tenemos que aprender a ser amables. Tenemos que recibir al niño y recibirlo como lo que es, una criatura. Magistrada, pero esto nos habla de un tema de carácter civil. En el tema de carácter penal, pues hay niños y jóvenes que cometen delitos de adultos y como adultos. Ajá. ¿Qué pasa en ese caso? Y si vieron a un padre que ejercía la violencia y en su propia casa, y si vieron un padre que cometía violación en contra de la propia madre, si vemos a un padre abusador hasta con sus propias hijas, o al abuelo, o al tío, ¿qué escuela tiene el niño? ¿En qué lugar le tocó desafortunadamente nacer y vivir? No. Por muy delincuente que sea, yo ya les dije que hasta los 22 años su cerebro todavía no está completo. Y entonces en este tema, ¿cómo tenemos se hace que para preparar? apoyarle, tenemos eso muy bueno, tenemos que apoyarles con el propósito de que ellos puedan salvar esa situación. ¿Cuál es la obligación del Estado? Proporcionar psicólogos, proporcionar gente especializada que les ayude a saltar el problema. El problema reside. ¿Cuántos psicólogos tendríamos que tomar? ¿Cuántos psicólogos tendríamos que tener?
cuánto trabajador social para poder orientar qué tanto se gasta en la casa, qué tanto necesita dar el que tiene la obligación de dar los alimentos. Porque decimos que deje el papá el 50% para los alimentos. Tan fácil es hablar en números redondos. El señor se queda con el 50, pero la señora pone el 50, el 60, el 70, el 80, el 90, el 100, porque se gasta en la casa y todavía lavar, planchar, guisar, cuidar. Tenemos que ver en qué manos quedan nuestros niños. Oiga, ¿cuál es el ¿Cuántos hecho delitos? más recurrente o los hechos más recurrentes por los que un niño llega ante un juez? Mil cosas, sí. La No te recurrente más- podría yo decir el robo, el hurto, el asalto. Por eso hay jueces de adolescencia y hay una sala que es sala penal y sala de adolescencia. Malo, deberíamos de tener una sola sala especial para nuestros niños. Recursos, falta de dinero. ¿Habrá alguna iniciativa en ese sentido? ¿Hay que Sí. escribirlo y proponerlo Sí. al Congreso? Tenemos ahorita en la 64ª legislatura, como le integran la mitad de hombres y la mitad de mujeres, hay más sensibilidad. Hay muchas propuestas de iniciativas y precisamente con ese rumbo. Mucho niño delincuente debe de estar en la calle, en el reclusorio o en el lugar donde le quede estar, va a aprender desafortunadamente lo malo. ¿Cuántos delitos de este tipo se... Si el niño necesita en su casa dinero y hay alguien que le paga 1,000 pesos para entrar con una bolsita y todo lo que tiene que hacer es entregarlo, un niño que lo único que necesita son recursos para su casa. Como sociedad, entonces necesitamos proteger a estos niños y a estas niñas y ayudarlos para que no vivan en un contexto de Todos violencia. y todas. Nuestra obligación es procurar que los niños tengan un mejor ambiente, un mejor mañana, un mejor futuro, un mejor destino. Usted ahorita hablaba de cuando llegan a detener que las cárceles llegan a no ser propicias para eso o buenas. Entonces se requiere de un mejor sistema carcelario, un sistema penitenciario, donde tengan educación, tengan tipo de talleres, Todo. formación y demás. Ese es, el siglo XXI es el siglo de la justicia. Tenemos que operarlo todos y todos. Tenemos que preocuparnos porque en realidad es re bonito decirlo de palabra. Aterricemos en la vida real. La delincuencia y los lugares en donde van a estar nuestros adolescentes son escuelas del vicio, son escuelas de la delincuencia. Lo primero que hacen con nuestros niños es violarlos, atentarlos. Lo primero que hacen es drogarlos. Su nombre y su Me voy. representatividad. María Eugenia Villanueva Braja. Gracias, y gracias. estoy siempre dispuesta a decir, cuidemos a nuestros niños. ¿De acuerdo? Sí, Muchas gracias. Bien.